Pues alcanzamos ya las 10:15 de la noche, estamos aquí en el Plató de Madrid como todos los lunes. La ONG Mensajeros de la Paz, fundada y presidida por el Padre Ángel, celebra este año su 60 aniversario, las bodas de diamante, 6 décadas ayudando a las personas más vulnerables y excluidas, tanto la infancia, mujeres, mayores, personas con discapacidad, atención a refugiados. El Padre Ángel es todo un símbolo de la solidaridad en nuestro país y ha sido noticia estos días por su reunión con el Papa Francisco a principios de este mes y por la presentación junto a Yolanda Díaz el pasado miércoles del último libro del pontífice titulado Os ruego en el nombre de Dios. Bueno, esto es todo un honor tener hoy aquí en Cuestión de Prioridades al Padre Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Publicaba ayer el diario ABC una entrevista con el Papa Francisco, imagino que la leída por sus 86 cumpleaños, en la que reconocía que ha firmado ya su renuncia en caso de impedimento médico y pocos días antes se reunió usted y le pidió, y leo textualmente, porque lo dijo usted después de ese encuentro, que a pesar de ser viejos tienen que seguir soñando. Es lo que le pidió el Papa. Creo que además comparten las mismas dolencias, que es una lesión en la rodilla. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, fue un encuentro entrañable. El encontrarse con un Papa, es decir, aunque este es mucho más humano, quiero decir, que parece más cercano, pero sigue siendo un Papa que es el representante de la Iglesia, ¿no? Uno flota cuando estás ante el Papa, pero después era tan entrañable que era estar de tú a tú con él durante mucho tiempo, hablando de lo divino y de lo humano. Yo creo que al final parecíamos dos niños más que un papa y un cura muy mayor de eso, sobre todo hablando de las cosas humanas y divinas, es decir, hablando de la guerra, hablando de la paz, hablando de cómo es posible de todavía el que haya paz y que las personas se entiendan, y sobre todo él hablaba que había que dialogar mucho, que había que estar con todos, ¿no? Y que a veces nos ponen etiquetas. Le decía, a veces a mí me llaman comunista, y yo decía, bueno, también a mí no cree usted. El cura rojo, ¿no? El sí, cura rojo, ¿no? El padre rojo. Y a veces me dicen que soy de un partido del otro. Sin embargo, yo siempre digo que mi secretario general es el Papa Francisco, que no tengo otro secretario, ni es Feijóo, ni es Pedro Sánchez. Y se sonría, pero yo creo que tenemos un Papa que tiene los pies en la tierra, que sabe y dice lo que debe decir, lo que quiere decir, aunque a veces a algunos les molesta, ¿no? Lo que dice, porque a veces se quieren oír otras palabras y él no dice lo que quieras oír, dice lo que quiere decir de verdad. Y después, bueno, tuve la ocasión de con el móvil mío decir, si me graba un mensaje para tal, y ahí veías a un cura grabando al Papa con el móvil un mensaje de... Esa imagen es muy potente, de Navidad, es muy potente. Y además me dije, si quiere ponerse la bufanda roja, y se puso la bufanda roja y nos sacamos fotos. Te digo, al final parecemos las personas mayores, al final de nuestra vida, lo que volvemos a ser es ser niños, ¿no? Bueno, o sea que fue muy distendido. Yo no sé si en esa hora más o menos que duró esa reunión pudieron hablar también de la actual crisis de fe, de la imagen de la Iglesia después de tantos casos de abusos sexuales. Sí, él estaba de eso preocupado, siempre estuvo preocupado con ello, ¿no? Pero sobre todo yo creo que estaba esperanzado de que eso se estaba corrigiendo. La verdad es que desde que él levantó, por decir de alguna forma, la liebre, es decir, ya aparecieron muy pocos casos y apareció alguno después de eso. Y además lo que dice él es que hay que avergonzarse, hay que pedir perdón y hay que reparar. Y yo creo que esas tres frases, él es jesuita, los jesuitas siempre te hacen tres preguntas o afirman con tres preguntas, ahí lo dice todo, ¿no? Pero él no se queda solamente, el problema de la Iglesia no es solamente la pederastia, ni el problema de que haya pocos curas o que los curas nos podamos casar o las monjas o las mujeres puedan ser curas. El problema de la Iglesia es lo que él dijo el primer día, que sea una Iglesia pobre y para los pobres. Ese es el problema de la Iglesia. Por eso cuando le presentamos también la Iglesia de San Antón, que era una iglesia abierta, que había que salir a la calle, que allí podían entrar día y noche, porque él dice muchas veces que parecen museos algunas iglesias cerradas tanto tiempo, o con el horario en la puerta diciéndote 8 o 9 y de 15 a 20, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son, no siempre uno puede hacer lo que quiera, ¿no? El Papa, a pesar de que tenga todo lo divino, también es humano y a veces tiene todas las limitaciones que uno puede. Está claro. Usted presentó el pasado miércoles con la ministra Yolanda Díaz el último libro del Papa aquí en la iglesia de San Antón de Madrid.
Por cierto, ella reconoce que no es católica, que no es creyente, pero Bueno, que una conversación con él le cambió un poco la... A estos que dicen que no son católicos, no son creyentes, hay que tener miedo porque pues creen más que nosotros, ¿no? ¿Y usted cree que los políticos tienen que hacer públicas sus creencias religiosas? Bueno, yo creo que sí lo pueden hacer tranquilamente, pero como se pueden hacer tranquilamente cada uno sus creencias políticas o de fútbol, ¿no? Es decir, somos libres, porque uno va a esconder lo que es. Lo que sí yo no creo tan eso es el que los que no creen estén siempre diciendo no creen, porque los que creemos yo no voy por ahí diciendo que creo, es decir, si es necesario lo digo, pero cuando te dicen no creo ya empiezo a ver que se cree en ello, ¿no? No, Yolanda creo que tuvo la ocasión también de haber estado con el Papa hace un año, hace 2 años, y después yo creo que todos los hombres y mujeres en el fondo creen en algo, es decir, quizás creemos en cosas distintas, pero al final creemos en el mismo Dios. Es decir, nadie puede creer en cosas malas, en cosas Al final somos todos, como dice el Papa somos todos hijos de Dios, ¿no? ¿Y qué opina cuando, me imagino que ha leído estos días, después de esa presentación del libro, hay algunos medios que han dicho que Yolanda Díaz trata de captar votos en los católicos, sumar por su proyecto desde la Iglesia? ¿Qué le parece? Pues fíjate, yo me atrevo a decir, hace bien, todos hacen bien, es decir, ella catará ahí, otros la catarán en el Real Madrid o en el Atleti o en eso, es decir, pues ojalá que trabajen de verdad. Lo que debían hacer o deben hacer es cumplir las promesas que hacen, ¿no? Pero digo, catar votos no es pecado. ¿Qué tal le han tratado a ustedes los políticos? Porque en alguna entrevista ha dicho usted que hay políticos que no están en las calles ni en el barro y que solo pisan moquetas. Sí, bueno, cuando le ha hecho sus peticiones o las reuniones que ha mantenido con ellos, han sido bastante proclives a ayudarle, eso es, en general. Eso es cierto, que a veces cuando uno te hacen ministro, te hacen diputado, senador, parece que eres un semidios y a veces hay que pisar más la tierra y dejar las moquetas, ¿no? Y sobre todo ver los problemas reales de la calle, o ir a las colas de comedor, que algunos todavía niegan que las haya, o ir a los lugares de los bancos solidarios o de Cáritas o de instituciones donde se dan los desayunos o se ven esas colas, que vean la realidad. Es decir, porque hay muchos que se creen que no es cierto eso. Parece que son artistas los que van allí y siguen siendo gente que no tiene dónde dormir, gente que no tiene qué comer, gente que no tiene una manta. Cuando alguien va y te pide una manta, es decir, no es para ir a venderla después, es porque pasa frío, ¿no? Y esto es... Yo creo que nuestros políticos y los no políticos, y los empresarios, y los obispos, y los curas, y todos estos, a veces debíamos pasar por una especie de callejeo de eso. Es decir, mira, dormir en la calle, una de las veces a una de las chicas que llegaba allí a la iglesia de San Antón y te pide para ir a una pensión, y dices, pues no puedo, y te dice, usted no sabe lo duro que es dormir en la calle, que te meen, que te pateen cuando pasan por allí. Y a veces debíamos probar estar un día durmiendo en la calle o en un banco. Algunos dormimos en los bancos de los aeropuertos, con eso ya sabemos lo que es lo duro de eso, pero dormir en la calle es muy duro. Y sigue habiendo cientos, miles de personas todavía en España que duermen en la calle. Fíjese que hablaba antes de los comedores. ¿Quién le iba a decir a usted que cuando empezó hace 60 años en Mensajeros de la Paz, que se crearon aquellos comedores de auxilio social que se llamaban entonces, a día de hoy siguen siendo igual de necesarios? Sí, yo no me lo creía que después de 30, 40, 50 años volvíamos a tener que tener esos comedores aquellos de auxilio social donde algunos hemos ido a comer, los hemos conocido, volver a tener esto en España. Es decir, es verdad que hemos avanzado mucho, es verdad que el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace 20 años, 30 o 5 años, pero sigue habiendo demasiada pobreza, sigue habiendo demasiadas personas que lo pasan mal, sigue habiendo algo tan terrible como es que haya tantos suicidios todavía en España. Hoy nos decían que habían aumentado en este año los suicidios, que había casi 13 suicidios diarios, que para que haya 13 que se suicidan de verdad, hay casi 180 que han intentado suicidarse. Y esto sigue existiendo en esta sociedad nuestra, una sociedad en la que yo creo que brilla la solidaridad, pero que todavía nos queda mucho que hacer, ¿eh? ¿Usted ha hecho recuento, ha hecho Mensajeros de la Paz, ha contabilizado a cuánta gente han ayudado en estos 60 años de vida? Sí, bueno, 60 años solo con que ayudaras a 1.000 cada año hubieran sido 60.000. Pero yo creo que no es cuestión de números, es cuestión
con que solamente hubieras podido dar un abrazo a alguien, o hubieras podido dar una manta o acariciar o consolar. Es decir, yo creo que hubiera merecido la pena, sin duda alguna, ¿eh? Pero en estos 60 años hubo muchas personas, unos que se nos fueron y otros que siguen trabajando, porque no es una obra de un cura, de una persona, es una obra de más de 4.000 personas que están en nómina y trabajando socialmente y vocacionadas, y con más de 30.000 voluntarios trabajando. Creo que no somos una institución, yo creo que somos una familia, en donde casi lo que somos todos son padres, hijos y a veces ya muchos nietos también de ellos, ¿no? Usted tiene una perspectiva de 60 años de cómo es el estado de salud y la solidaridad en España. En estos momentos, después de todo lo que hemos pasado, una pandemia, crisis económica, crisis energética actualmente, incertidumbre, Ucrania, ¿qué nota nos pondría? Yo creo que tendremos un 10 sin duda alguna, y se puede poner más, porque la solidaridad la hemos corroborado y la hemos visto día a día, es decir, hemos ganado en solidaridad, es decir, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad. Cuando fue, por ejemplo, lo de La Palma, que ahí estuvimos, o esto de Ucrania, que hemos traído a más de 1.000 y pico personas y familias, había más personas que querían acoger que ucranianos que llegaban a España, pero no ha sido solo en España, ha sido en la sociedad entera, en Europa entera, ¿no? Todos los países acogieron a personas de Ucrania y todos nos sentimos dolidos con lo que pasa en Ucrania. Esto hace años no existía, esto existe porque cada vez nos sensibilizamos más con la gente, cada vez yo creo que somos más ciudadanos, es decir, ya dejamos de ser catalanes, asturianos, españoles, es decir, la mayor parte de la gente nos sentimos ciudadanos del mundo, no nos sentimos casi ni españoles, es decir, yo al menos, y a muchos que encuentras por ahí, igual están en un país, Inglaterra, que en Francia, que en Alemania, es decir, somos ciudadanos del mundo, empezamos a ser solidarios, y es verdad que esta maldita guerra nos rompió un poco el esquema, ¿no? Pero esto es una excepción grave, pero es una excepción. Lo normal no es que haya guerras. Cuando fue la guerra de Irak, yo decía que nunca más habría una guerra en donde tantos países, como en aquel momento eran casi 110 países, apoyaron la guerra de Irak. Es decir, esta guerra de Ucrania no la ha apoyado nadie, nada más que él. Es curioso, Padre Ángel, le he escuchado en alguna ocasión que dice que algunos voluntarios que han estado trabajando durante muchos años con ustedes en Mensajeros de la Paz son ahora los que están recibiendo ayuda. Sí, es paradójico, ¿no? Así es, bueno, es paradójico, es la realidad. Es la vida y la realidad, es decir, mira, cuando fue la pandemia ahí caíamos todos, los ricos y los no ricos, los de mucha edad más que los de poca, pero caían también los que tenían posibilidades. Y ahora, es decir, con la crisis, se llama crisis, a lo que se pueda llamar crisis, hay muchas personas que no pueden llegar a fin de mes, hay muchas personas que les ha cambiado la vida, que no pueden tener el rito de vida y que a veces en lo único que se pueden quitar, porque lo que no se pueden quitar es del alquiler, es de la luz, es del agua, y que se pueden quitar es de la comida. De otras cosas no se pueden quitar nada. Entonces, si encuentran un banco o encuentran una cesta a la que puedan ir y alguien les dé esa bolsa de comida, eso es lo que ahorran en la casa para poder seguir viviendo. Y muchos de ellos son de los que eran voluntarios, de los que eran colaboradores, que iban y te daban algo y ahora te vienen a ver si pueden salir, ¿no? Tremendo. Hay aquí 3 colaboradores, 3 tertulianos habituales de este programa que también le van a preguntar. Carmelo, que creo que le conoce bien. Sí. Bueno, yo creo, padre, que nos conocemos de hace 30 años. Las entrevistas que le tengo hechas yo al padre Ángel, y a lo mejor no cuadra mucho el hecho de que se lo diga un sacerdote, pero tengo la sensación de que tiene usted un pacto con el diablo. Porque la verdad es que yo al padre Ángel no le veo envejecer. Y no sé si cuando ha ido usted a ver al Papa, porque usted tiene 4 meses menos que el Papa, sí. O sea, son casi igual. Yo le dije, usted es mucho más viejo y más mayor que yo, 3 meses tenía más. Claro, sí, claro, pero es que el Papa, lo que se le ve es algo cascado, esa es la verdad, se le ve. El hombre ya por el tema de la movilidad, eso es muy aparatoso, ¿no? Pero se le ve como algo cascado. Y mi pregunta es, ¿qué sensación le da
a Padre en su conversación de cómo tiene su perspectiva de futuro. Si él se ve con fuerzas para seguir muchos años más, o por el contrario ya está pensando, como algunas declaraciones parecen haber indicado, en que tiene que haber un relevo incluso antes de que él pueda tener una enfermedad grave. Yo, bueno, la verdad, le he visto fuerte, alegre y además con perspectiva de seguir, es decir, no de tirar la toalla, de decir ya estoy muy mayor, ya tengo que empezar a dejar las cosas y las demás no tenía. 2 papas eméritos, la verdad, parecería demasiado. Bueno, aquí tenemos 4 o 5 expresidentes y no pasa nada. Ya, un papa, esto sería una novedad, 2 eméritos ya. No, el ser emérito y eso consigo no lleva nada. Puede haber 6 papas o 6 obispos eméritos o expresidentes y no pasa nada. Lo que pasa es que tenga ilusión y que tenga la suficiente salud para seguir caminando. Y él la tiene. Porque tiene tarea, ¿eh? Pero él la tiene, es decir, tiene, bueno, los que creen, los que creemos, además de que tenga el Espíritu Santo, tiene una fuerza moral y física que se recupera. Es decir, yo creía cuando le hemos visto a veces que le levantaban entre otros, que no podía andar, pues uno recordaba que al Papa aquel anterior, Juan Pablo II, ¿no? Pero esto yo creo que, gracias a Dios, tenemos Papa para rato, gracias a Dios, ¿no? Todavía. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo soy muy del Papa en la idea esta de que a veces hay que decir cosas que no gusten, ¿no? Porque eso es lo que requiere la verdad, ¿no? Y hay una de las cosas que usted ha dicho, que todo el mundo cree en cosas buenas, yo estoy de acuerdo, pero también hay mucha gente que cree en cosas malas. No todo el mundo cree solo en el bien. Sí. Concretamente, por hablar justamente del asunto que ya ha salido aquí más reciente, ¿no? De Yolanda Díaz. Si me lo permite, yo creo que Yolanda Díaz, muchas de las cosas en las que cree son malas, ¿no? Yolanda Díaz cree en el aborto, por ejemplo, que entiendo que usted como católico considerará algo malo, ¿no? Matar a fetos, ¿no? Antes de que lleguen a poder siquiera nacer. Yolanda Díaz cree en la eutanasia, que también es algo que va contra la doctrina católica. Creen cosas que además otro papa, el Papa emérito, del que estábamos hablando ahora, Benedicto XVI, pues estableció 5 requisitos que tendrían que cumplir los políticos. Por supuesto tiene que haber mucha pluralidad en montones de cosas, pero al menos en 5 cosas el Papa Benedicto XVI pensó, bueno, esto es lo mínimo que tiene que cumplir un político para que un cristiano, para que un católico les pueda votar, porque claro, si están a favor de la muerte, si están a favor de la muerte antes incluso de que nazcas, pues lógicamente estás en contra de la libertad de educación, por ejemplo, pues esto obviamente no se puede consentir. Yolanda Díaz cree otras cosas malas también, a mi juicio, por ejemplo, en un sistema como es el sistema comunista que ha traído millones y millones y millones de muertos. O sea, hay mucha muerte ahí, es mi sensación. Y mi pregunta, por lo tanto, es, ¿no cree usted que a veces... Yo estoy a favor del diálogo, yo creo que hay que dialogar con todo el mundo. Y yo espero que, por ejemplo, cuando el Papa Francisco se reuniera con Yolanda Díaz, le explicara que, según la Iglesia, el marxismo es una doctrina errónea, que el comunismo está condenado. Y eso se lo puedes explicar si te reúnes con ella. Si no te reúnes con ella, no se lo puedes explicar. ¿No cree usted que a veces el que mezclemos la Iglesia con políticos y parezca que apoyamos a políticos en su campaña electoral, estamos ya casi en pre-campaña electoral, y podría parecer, bueno, pues que el acto reciente ha sido una especie de apoyo hacia ella en su campaña con su nuevo partido Sumar? ¿No cree que eso es negativo, que no es del todo bueno? Está muy bien reunirse, pero quizá no parecer que se da el apoyo, concretamente además, a un proyecto político como el de Yolanda Díaz, que ya digo que es en asuntos clave esencialmente anticristiano. Bueno, yo creo que no es tan mala como tú la pintas a Yolanda. No, yo no he dicho que ella sea mala, yo creo que las ideas... Si estamos hablando de la verdad, no nos alejemos de la verdad. Bueno, yo no he dicho que ella sea mala, porque eso no nos corresponde a ninguno juzgarlo. Tampoco nos corresponde juzgar si es buena, ¿eh? Entrar el no juzguéis. Yo estoy diciendo que las ideas que ella tiene, y he explicado cuáles, he sido muy concreto, las ideas que ella tiene, si usted no está de acuerdo con lo que he dicho en las ideas, por supuesto, espero su respuesta con ansia, pero yo he dicho que las ideas que ella tiene, yo creo que sí, yo creo que defienden en muchos casos la muerte, y yo creo que defender la muerte está mal. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que seamos capaces de convivir y vivir, es decir, y tolerar, y sobre todo es respetar, es decir, como uno tiene que pedir que nos respete también las ideas que los demás tenemos. Quiero decir que ahí
No, hay que respetar a las personas, no a las ideas. No, Hay ideas... Vamos, Miguel Ángel, no quiero abrir debate. Vamos a Las escuchar ideas al padre belicistas, Ángel. Vamos las a ideas escuchar al padre belicistas Ángel. no hay por qué respetarlas. Entonces usted se Miguel está Ángel, Miguel Ángel, vamos a escuchar al Bueno, padre. entonces tendría que respetar a Putin. No, ya lo sé, pero quiero decir que yo no digo que haya que respetarle, digo que a lo mejor a Putin lo que hay que hacer es no matarle, no exterminarle, pero sí apartarle un poco y entonces varias cosas. Y hay personas en las que de verdad, si no lo hacen bien, lo que deben hacer es dejar la política o dejar el sacerdocio o dejar lo que sea. Pero yo creo que lo importante en la vida es convivir y dialogar y después saber uno lo que quiere. Es decir, a mí no me va a convencer sobre el aborto, ni yo a lo mejor la voy a convencer sobre el aborto a las personas que piensan eso, ¿no? Habría que intentarlo. Pero usted es cura, es predicador. Usted intenta convencer a la gente No, del pero bien. Yolanda Díaz tiene sus ideas, su ideología y está clarísimo. pero- por dónde va. Pero el mensaje cristiano es para todo el mundo, no solo para los el cristianos. mensaje debe ser claro, el mensaje que damos algunos, pero el mensaje que puedes dar tú o que puede dar cualquiera, pues uno dice, bueno, yo creo que está erróneo y respetar. Pero yo lo que sí creo que nadie puede creer que tenemos la posesión de la verdad. Es decir, claro. Creo que en los últimos años lo que hemos sido capaces es de dialogar y lo que no son capaces a veces, que hemos visto estos días en el Congreso, en los políticos, que no saben dialogar, es decir, que tenían que respetarse más. Y yo Ese es un buen ejemplo, desde luego. yo creo que la Iglesia debe respetar, pero no debe bajar ni tirar la toalla tampoco de lo que dice, es decir, nunca. No, nunca, yo lo que defiendo es que deben trabajar pero y convencer de estas nunca hemos ideas, dicho- convencer de la verdad. Paloma, vamos a escuchar a Paloma. Sí, padre Ángel. Sí, ¿Qué tal? Paloma. Sí, yo quería saber si en esa conversación que ha tenido con el Papa Francisco, yo soy católica, practicante, ¿él sabe lo que está pasando en este país con el aborto, con las eutanasias? ¿Él es consciente de las cosas tan difíciles y tan peligrosas que se aprueban en este país con el aborto, la eutanasia, la ley educativa, la educación en los colegios? ¿Él es consciente de eso? Yo creo que es mucho más consciente él que tú y que yo. Tiene una visión mucho más grande y tiene muchos está más... preocupado? Y está preocupado, ¿cómo no va a estar preocupado? Y trabaja de verdad porque haya paz y porque no haya pobreza y porque no haya matanza y no haya guerra. Es decir, 2 días antes o 2 días después le hemos visto llorar en la plaza de España de Roma porque él creía que le iba a ofrecer a la Virgen la paz ya de Ucrania y se le cortó la voz y empezó no pudo seguir, ¿no? Claro, el Papa tiene un montón de cosas divinas, pero es un tipo como tú y como yo, es un hombre humano.